Bueno, una vez más observamos desde el Congreso, ahora con la aprobación del presupuesto, la bajísima calidad de debate que existe, parlamentario que existe en nuestro país. No es que tengamos una larga tradición de gran debates en nuestro país, no es cierto, pero la pregunta es si está cayendo aún más de lo poco o de lo malo que teníamos, Javier. Yo creo que es difícil juzgar. Creo que en efecto nunca hemos tenido una gran calidad y la pregunta es por qué, y creo que hay muchas posibles explicaciones. Una tiene que ver con la baja calidad de nuestros políticos, luego la pregunta se vuelve ¿por qué la baja calidad de nuestros políticos? Otra creo que tiene que ver con la falta de ideas y de proyectos. Creo que los buenos debates, se dan cuando hay distintos proyectos, distintas ideas, y a partir de eso se dan buenos debates. Pero lo que yo sí te diría es que no se trata de un lenguaje del problema. El problema no debe de ser el lenguaje. Yo acepto una vez más un lenguaje coloquial. Yo no tengo problema. Es un tema de contenido, ¿no? Y puede haber agresividad, pero el problema que tenemos es un problema de falta de contenido. Y sí, es muy lamentable. También la juventud de nuestra democracia, creo yo, es parte del problema. Estas cosas se aprenden y se desarrollan debatiendo, y si tienes poco tiempo debatiendo, pues tampoco puedes esperar que el debate sea de una gran calidad. Bueno, pero esa imagen, Héctor, de una diputada con una pizarrón donde decía, y lo cito, perdónenme, yo sé que es una grosería, pero decía culera, le estaba diciendo a alguien que estaba hablando desde la tribuna. Hombre, pues ese lenguaje pues sí es inadmisible o debería ser inadmisible, Héctor. Quiero volver a lo que decía Javier en el programa anterior, de que, porque parecería que nos estuviéramos espantando del lenguaje, de la rispidez, de la vulgaridad a veces, con que se puede participar en un debate. Y sí, entre menos vulgaridad haya y menos, digamos, y menos lenguaje derogatorio, mejor. Pero lo que realmente estamos echando de menos es esto que dice Javier, que sea solo eso el debate y que ahí termine la posibilidad de discutir una partida presupuestal, porque en estos 2 días, con esos procedimientos, esos letreros y esos insultos, lo que hicieron fue patear, no escuchar, digamos, el oficialismo. Pues creo que como 2,000 reservas que tenía la oposición en el presupuesto que estaban aprobando. ¿Es posible pensar que en 2,000 reservas que tenía la oposición no hubiera una o 2 o 10 reservas dignas de ser discutidas en sus términos? Yo creo que no. Yo creo que el problema de estos insultos es que cancelan la posibilidad de discutir lo que sea y por tanto cancelan el espíritu mismo del cuerpo parlamentario, cuya esencia es discutir con rispidez, como dice Javier, pero no solo con rispidez, porque es solo la rispidez, ¿sabes qué? Es en el fondo callar el Parlamento. A fuerza de que tanto grita, acaba no diciendo nada. Este es un poco el problema. Jorge, ¿cómo ves tú? La pregunta de Javier es buena. ¿Por qué? Pues bueno, porque primero hay que decir que en México, desde tiempos inmemoriales, por lo menos desde los años 30, la gente con educación, con formación, con talento, con ambición, etcétera, que le gusta la política, se mete al gobierno y no a las cámaras, etcétera. Por eso siempre se decía que la peor chamba era de ser diputado, porque lo bueno te dura 3 años y lo malo toda la vida, es decir, la mala reputación por haber sido diputado, o también se decía mucho, lo peor que podías querer para tu hija es que se casara con un diputado, con un político profesional. Bueno, hay mucho de eso. La administración pública en México ha tenido extraordinarios cuadros comparado con el resto de América Latina, de excepción siendo Brasil, en menor medida Chile, pero una clase política lamentable, patética ahora y patética siempre, es decir, desde los años 30.
No quiere decir que no hubo individualidades políticas, diputados, senadores, gobernadores, etcétera, muy inteligentes, muy cultos, bla, 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 pero como clase política sí ha sido patética. Es el anverso de la medalla de una administración pública competente. Termino con un ejemplo, una analogía con Chile. Ahorita en Chile, en plena campaña presidencial, a una semana de las elecciones presidenciales, el tema de la posición de los distintos candidatos ante las elecciones en Nicaragua es un tema central. Es central para el candidato de izquierda, Gabriel Boric, porque lo apoya el Partido Comunista. El Partido Comunista felicitó a Ortega, Boric se deslindó del Partido Comunista, se dividieron los comunistas, Camila Vallejo estuvo en contra de la posición del partido, etcétera, etcétera. En México no hay ninguna posibilidad, ninguna, que el tema de Nicaragua sea objeto de una discusión entre los diputados o senadores. Simplemente no es posible. No. Y menos aún que los medios informen de esa discusión, la analicen, vean las posiciones, las destaquen. Todo eso simplemente no es posible. Tuvimos una muy buena administración pública, por cierto, no solo no siempre corrupta, sino más bien no. Y hemos tenido una clase política patética desde los años 30. Bueno, pues es el cambalache que hubo en México para bien y para mal, pues es lo que hay. Me queda un minuto, no sé si alguno de ustedes quisiera comentar esta cuestión de que a las 12 de la noche interrumpieron la sesión de la Cámara de Diputados para cantarle las mañanitas al presidente López Obrador. No sé si alguien le quiere entrar a comentar eso, Héctor. Es el mismo proceso de abaratamiento, de perder el respeto al lugar donde estás y pensar que puedes usarlo para lo que sea. Pero quiero aprovechar esto para decir que este tema del insulto, de la negación del otro, de la destrucción del debate, no es privativo en la Cámara de Diputados de los partidos oficialistas. Sí, no. La oposición también tiene su Bronx y tiene también su intolerancia, y el problema es que uno alimenta al otro y acaban comiéndose el debate y lo acaban volviendo todo un torneo de insultos. Iba a decir de lavadero, pero no, los lavaderos tienen una cierta dignidad frente a ciertas cosas que son capaces de decir algunos de los legisladores y de las legisladoras, porque las legisladoras y los legisladores en esto son bastante parejas, si no es parejos y parejas, si no es que lleva alguna ventaja. A mí sí. Alguno de ellos. Sí, a mí esto de cantarle las mañanitas al presidente en el recinto, pues sí me da la idea de unos diputados que se sienten empleados del presidente, ¿no? Que no están al nivel, o sea, que no entienden el tema de la división de poderes, ¿no? Por más que López Obrador sea su líder y lo quieran mucho, en fin, yo creo que hay que guardar las formas en este sentido, por más cariños que se le tenga al presidente López Obrador. Ahí se ven como unos lacayos, hay que decirlo. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Jorge, sí, no sé, Javier, si tú estás de acuerdo. Sí, no, yo nada más señalaría que a mí tampoco me gustó que cantaran las mañanitas, se me hace que no es el lugar, etcétera, pero viendo Estados Unidos, ¿qué más diera Biden por tener diputados que se le cuadraran? Y la gran crítica del grueso de los diputados y senadores demócratas es que no se le cuadran todos. Sí, sí. Manchin, ¿no? Bueno, es que podríamos acabar diciendo que, no se le cuadra. Que esos diputados ni Biden los tiene. Ya me tengo que ir, Jorge, perdón, pero ya nos tenemos que ir. Gracias, Jorge, Javier, Héctor. Muy buenas noches, gracias.